todavía no se lanzó, no anunció formalmente su candidatura y ya se convirtió, parece, en el cuco para la oposición. Se le van cayendo los candidatos que en teoría iban a enfrentarla. Hablo de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, quien por estas horas está atravesando un muy mal momento anímico que la obligó a quedarse en Santa Cruz. Algunos sostienen porque coincidió este lunes que pasó con el aniversario de casamiento con Néstor Kirchner, recordamos, el expresidente fallecido el 27 de octubre del 2010. Ya había anticipado la presidenta que estaba pum para abajo, dijo ella, un bajón anímico. También se conoce que la jefa de Estado padece problemas de baja presión. Bueno, lo concreto es que ayer lunes suspendió toda su actividad. Se quedó en Santa Cruz la presidenta de la Nación atravesando un momento delicado, pero sus allegados sostienen que está en condiciones, lo va a hacer, lo anunciaría próximamente, como venimos sosteniendo en Asteriscos, irá por la reelección en octubre próximo. Y decíamos que es el cuco. ¿El cuco para quién? Bueno, primero para el radicalismo, donde solo Ricardo Alfonsín parece que se anima a ir a una presidencial. Ya se había bajado Ernesto Sanz, también Julio Cobos, pero la información más importante de las últimas horas es que Mauricio Macri, el jefe de gobierno porteño, luego de mirar las encuestas, tras reunirse con muchos de sus asesores y hasta consultar a especialistas en opinión pública que no venían trabajando con él, decidió bajarse también de la presidencial y buscar la reelección en la ciudad de Buenos Aires. Mejor pájaro en mano que 100 volando, parece haber dicho Mauricio Macri. Lo cierto es que defraudó a un gran sector que lo proponía como presidencialista y bueno, hay toda una ebullición en la oposición sobre qué puede ocurrir con el entramado. Tenemos a la UCR, tenemos al PRO, también la fuerza de Pino Solanas. Pino Solanas, otro, ¿no? Otro que se asustó del cuco y se bajó. Irá por la ciudad de Buenos Aires. Las encuestas le marcaban que no tenía chances en una presidencial y entonces la Argentina tiene un escenario político sorprendente. Una candidata que todavía no oficializó que irá por la reelección, ya tanto la oposición como las encuestas y aparentemente la opinión pública la están dando prácticamente como reelecta. Hoy lo vamos a hablar esto, en primer lugar, con un hombre del oficialismo, un ultradefensor del modelo productivo, el director del Banco de la Nación, Matías Culfas, ya está sentado a nuestra mesa de entrevistas. Bueno, Matías, además de ser un ultradefensor de este modelo, le da sustento técnico e ideológico, es el titular de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina, AEDA, así que tenemos varios temas para hablar con él sobre cuál es la sustentabilidad de este modelo económico. Y además, bueno, le vamos a preguntar a un hombre cercano a Mauricio Macri, como es el diputado Martín Ocampo, ¿de qué se trata esta decisión sorprendente del jefe de gobierno porteño de bajarse de la presidencial y buscar la reelección en la ciudad? Ya venimos. Queremos que sepas que pagar es contribuir para que podamos enseñar que el alcohol al volante mata, cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA, Buenos Aires, la provincia. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Si hay un hombre que defiende el modelo económico de los últimos 8 años, es este señor que tengo sentado a mi izquierda, Matías Culfas, ex subsecretario PYME de la Nación, director del Banco de la Nación y fundador de la Asociación de Economía para el Desarrollo de la Argentina. Matías, bienvenido. Hace tiempo que queríamos dialogar contigo porque, bueno, en primer lugar quería preguntarte si tenés que mencionar los 3 o 4 pilares en los cuales se sustenta este modelo. Modelo es un término que se utilizaba por ahí mucho en los 70, pero que ahora el kirchnerismo ha traído de nuevo al primer plano. ¿En qué se sustenta este modelo productivo? Creo que hay justamente una serie de elementos que lo definen con claridad. Primero, el tema macroeconómico. Hay una macroeconomía que está pensada para el desarrollo. Estábamos acostumbrados en el pasado a decir, hagamos una macro estable, que se generen buenas condiciones para que vengan los inversores, sobre todo los del exterior, y esto va a generar que la economía crezca por efectos de derrame. Aquí se ha invertido el eje por completo. Decimos una macro que esté pensada para promover la inversión, pero con nuevos fundamentos, con un tipo de cambio más competitivo, con controles sobre los movimientos de capitales especulativos para poder favorecer la inversión productiva, con un Estado muy presente y con mucho diálogo permanente con los sectores productivos, los sectores del trabajo, buscando justamente que el mercado interno sea un eje de crecimiento sin afectar al mercado externo. Es decir, hemos por primera vez en muchos años quebrado esta dicotomía, ¿no? Antes se decía o mercado interno o mercado externo. En este modelo crecen ambos mercados. Hay un fuerte dinamismo del consumo y un fuerte crecimiento de las exportaciones. Para todos los sectores productivos, también estamos acostumbrados a la vieja discusión, campo o industria. En este modelo económico ha crecido el campo, por supuesto, con grandes desarrollos en la soja y otros productos en toda la Argentina, con fuertes exportaciones, pero ha crecido la industria, como no ocurría desde hace por lo menos 3 décadas. Creció el sector industrial en su producción, creció en empleo, creció la productividad, pero además creció la productividad industrial, no sobre la base como en el pasado de que cerraban fábricas, entonces las fábricas menos productivas desaparecían, entonces la productividad crecía. Creció la productividad con más fábricas, cerca de 10.000 fábricas nuevas durante este modelo productivo y sobre todo con mucho más empleo que en el pasado. Ahora, Matías, si la economía crece al ritmo, a tasas chinas, como les gusta sostener a algunos, 9% promedio anual desde el 2003, 2004... Sí, la macro está tan alineada con ese crecimiento económico, hay defensa del mercado interno, se protege a la industria nacional a partir de herramientas de comercio exterior. ¿Qué está pasando para que la inflación se haya empezado a ir de cauce, para que haya un festival de subsidios cada vez más grande donde se subsidian los principales sectores de la economía? ¿Esos subsidios son parte de ese modelo o eran una necesidad porque no quedaba otra, porque había que cuidar las tarifas de servicios públicos, porque había que promover a la industria energética? ¿No hay una contradicción entre crecimiento económico y la política de subsidios a manos llenas que lleva a cabo este gobierno? Yo creo que aquí hay, digamos, naturalmente como en todo proceso de crecimiento y en economías abiertas como lo es la Argentina, desafíos permanentes que hay que trabajar y que creo que lo estamos enfrentando cotidianamente. Estamos viviendo desde hace algunos años un proceso mundial de crecimiento de los precios de los commodities, esto pega en el precio de los alimentos, de la energía. Algunos países optaron por dejar fluctuar el tipo de cambio, el tipo de cambio fue para abajo, uno mira países vecinos que tienen un tipo de cambio que se fue apreciando. Esto favoreció el ingreso de capitales especulativos de corto plazo, a tal punto que hoy Brasil pone un impuesto de 6% al ingreso de capitales para frenar un poco eso, y eso hace que se direccione recursos desde lo productivo a lo financiero. Hoy, para dar un ejemplo concreto, Brasil, por ejemplo, tiene una tasa de inversión que es 6 puntos menor a la de Argentina. Es decir, acá tenemos un efecto bien concreto. Argentina, en ese sentido, prioriza proteger el tipo de cambio, los sectores productivos y logra mayores inversiones. Esto, por supuesto, hay que permanentemente gestionar estas cuestiones vinculadas al efecto de los precios internacionales sobre la canasta doméstica. Pero lo que quiero decir es que la prioridad en esto es no frenar el crecimiento y sobre todo favorecer la inversión productiva, ¿no? Porque el hecho de que se esté instrumentando tantos subsidios multimillonarios y en crecimiento, ¿no estaría indicando que en lo que está fallando el modelo es en ganar en productividad? Mira, José, te decía, la productividad ha crecido y mucho. Ha crecido incluso más que en el periodo de convertibilidad que es señalado por muchos como el momento teórico, pues no se da en la práctica, de mejor crecimiento productivo y de mejor productividad.
La productividad está creciendo y creo que el esquema de subsidios simplemente busca compensar algunos fenómenos para que no afecten, digamos, a los menos a los sectores con menores ingresos, ¿no? Es un poquito el objetivo. Es un modelo que justamente lo que procura es que con mercados que funcionen bien, tener un Estado presente que permita compensar los problemas que se presentan cotidianamente. La otra pata que me preocupa mucho de este modelo está vinculada con la inflación. Creo que el gobierno, con la manipulación de las estadísticas del INDEC, logró bajar la sensación de inflación tal vez ante la opinión pública, pero quienes recorremos a diario, no hay que irse muy lejos, las compras cotidianas, notamos que mes a mes hay un ajuste de precios. ¿Ese ajuste de precios te parece normal? ¿Va en línea con el crecimiento? ¿Te parece que no es tan así? ¿Cómo lo analizas el fenómeno inflacionario? Es lo que te mencionaba recién, digamos. Nosotros tenemos presiones permanentes por el lado de las subas de precios internacionales. Ese es un fenómeno que no es argentino, se da en diferentes lugares del mundo. Y tenemos, naturalmente, en Argentina, el regreso de la puja distributiva. Y yo digo, bienvenida sea. Digamos, por supuesto, en contextos de 25% de desocupación, no había puja distributiva. En todo caso, los trabajadores estaban preocupados por cómo conservar sus empleos y con ver de qué manera llegaban a fin de mes. Bueno, Argentina ha crecido, ha recuperado, ha puesto como eje central de su recuperación que el salario vuelva a ser un factor de demanda, no de costo. Antes se lo veía como un costo empresario, ahora se ve como un factor que tracciona la demanda. Esto naturalmente introduce tensiones que se están administrando. Por eso yo creo que acá el problema que se plantea en algunos casos, uno dice, bueno, volvamos a qué, volvamos a modelos donde la economía estaba totalmente fría, donde vivíamos en recesión, donde unos pocos sectores se lograban escindir del ciclo económico, les iba bien, mientras a la gran mayoría de los trabajadores perdían el empleo, rebajaban los salarios. Digo, me parece que este es el nuevo esquema que naturalmente introduce nuevos desafíos, pero se están atendiendo, ¿no? No es que aquí hay una situación en la cual esto está afectando el crecimiento, esto está afectando el nivel de vida de los trabajadores, todo lo contrario. El fin de semana se conoció un informe de una fundación que se llama Siena, que sostiene que a pesar de que los subsidios y el gasto social se incrementó 2,5 veces durante el gobierno de Cristina Fernández, la pobreza continúa en el mismo nivel. El 30% la ubica esta fundación, es un dato privado, no es el dato del INDEC, por supuesto. Sin caer en el enfrentamiento INDEC-fundaciones privadas, pero ¿la pobreza no debería haber bajado más de lo que bajó con este modelo? A ver, son dos cuestiones para analizar. Primero, ese informe no lo conozco, no lo he leído. No hay ningún indicador serio que indique que la pobreza esté en el 30%, por eso está en niveles bastante más bajo que ello. En esto creo que ha habido una política muy específica, ¿no? Porque está claro que en el primer periodo del kirchnerismo, con el gobierno de Néstor Kirchner, hubo una fuerte recuperación por el lado de que se creció mucho sobre la base de empleo. Es decir, recordemos que pasamos de un desempleo del 25% a uno del 7,8%. Entonces, ese primer efecto de incorporación de gente que estaba fuera del mercado de trabajo al mercado de trabajo, gente que estaba sin ingresos, ahora que tiene un empleo, eso genera un primer efecto muy fuerte para la caída de la pobreza. La segunda etapa es más compleja, porque ahora ya no estamos hablando... Además de que hay un núcleo duro, ¿no? Claro, digo, es una etapa distinta. Lo que tenemos ahí es justamente, lo que decís vos, el núcleo duro, la herencia de 25 años de neoliberalismo. Entonces ahí se trabaja en forma combinada. Por un lado ya aparece necesidad de generar transferencias de ingresos mucho más concretas, y en este caso la asignación universal por hijo. Creo que es la mejor respuesta, que ha permitido también avanzar en la lucha contra la pobreza, contra la indigencia, y además trabajar en una inversión social muy fuerte, porque estamos hablando de gente que ahora tiene acceso al servicio educativo, al servicio de salud, y que antes estaba fuera, una exclusión social realmente muy significativa la que padecía. Matías, gracias. No, gracias. Ahí estaba, bueno, un defensor a ultranza, como les anticipaba, de este modelo productivo. Vamos a una pausa y ya vamos a escuchar la otra campana, el legislador Martín Ocampo del PRO. Ya venimos. En Morón, las declaraciones juradas patrimoniales de los funcionarios y funcionarias son públicas.
www.morón.gov.ar. Municipio de Morón. Queremos que sepas que pagar es contribuir para que podamos enseñar que el alcohol al volante mata. Cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA. Buenos Aires, la provincia. A la hora de tomar decisiones, usted necesita contar con información confiable y precisa. Todos los días puede recibirla en forma gratuita en su mail, a través de la newsletter de José Calero, con información clave sobre política, economía, finanzas y negocios. Para suscribirse, solo debe enviar un mail a asteriscos@asteriscos.tv. Además, puede seguir online toda la información en nuestra página web www.asteriscos.tv las 24 horas, los 365 días del año. Porque ante cualquier escenario siempre es conveniente enterarse antes y mejor. Lo invitamos a suscribirse sin cargo a nuestro servicio online e ingresar en el universo informativo de Asteriscos. Mauricio Macri ya se bajó de la candidatura presidencial, irá por la reelección en la ciudad. Estamos con uno de sus hombres cercanos, el legislador porteño Martín Ocampo. Martín, bienvenido. Bueno, por supuesto ustedes van a defender a ultranza esta decisión, me pareció muy sorpresiva, pero lo concreto es que Macri va por la ciudad. ¿Y ahora qué, no? ¿Van a tejer alianzas en la ciudad? ¿Cuál va a ser la estrategia, Martín? Bueno, nosotros vamos a repetir la estrategia de alianzas que nos fue bastante bien en el 2009 y en el 2007, así que vamos a continuar con el mismo marco estratégico de alianzas y vamos a poner en consideración de los vecinos de la ciudad las muchas cosas que hicimos en la ciudad y todas las que nos falta por hacer en la ciudad, que a la ciudad le faltan muchas cosas y tenemos propuestas para todos los problemas que tiene la ciudad, tenemos la experiencia de trabajar en la ciudad y tenemos la misma fuerza con la que comenzamos en el 2007 para cambiar la ciudad y hacerla mejor. Hubo varios guiños ya, de un lado y del otro. Bueno, el más importante fue el del expresidente Eduardo Duhalde. Dijo que lo natural sería que el PRO fuese en el marco de su fuerza. Ahora Duhalde se está lanzando por Unión Popular. ¿Ese espacio lo está contemplando el PRO? Nosotros estamos contemplando ese espacio y otros espacios. Nosotros hicimos una propuesta hace como ya 2 meses de un diálogo entre los sectores de la oposición, entendiendo que la fragmentación de la oposición conspiraba contra lograr esta idea de poder terminar con el modelo del kirchnerismo, ¿no?, en la Argentina. Así que nosotros habíamos construido un marco estratégico para desarrollar este tipo de acuerdos, que eran acuerdos de política de Estado. Lo empezamos a trabajar, vimos que había mucha resistencia en algunos sectores de la oposición, pero seguimos abiertos. Este va a ser el camino que nosotros vamos a plantearnos de cara al 2011. El 2011 el PRO en octubre va a tener candidato a presidente, eso que quede claro. Esta mañana Mauricio Macri habló nuevamente y dijo que admitió que es imposible ganar en primera vuelta en la ciudad, sostuvo que hay muchos candidatos, hay una atomización muy grande de fuerzas. 18 fuerzas políticas. En ese sentido, más claro va a ser la necesidad de alianzas. ¿Con Ricardo Alfonsín podría haber una alianza también? Sí, por supuesto. Nosotros estamos hablando con todas las fuerzas que representen valores democráticos, de convivencia social en paz, valores que respeten la libertad de prensa y que se sienten a dialogar una estrategia, insisto, de políticas de Estado, porque la Argentina necesita políticas de Estado para crecer y desarrollarse de forma sustentable. En ese marco de acuerdo nosotros vamos a acompañar una propuesta para octubre del 2011. Martín, en las legislativas del 2009 parecía que la oposición se le iba encima al kirchnerismo. El triunfo en la legislativa de la provincia de Buenos Aires fue importantísimo, pero a partir de allí la oposición pareció comenzar a perder un poco el rumbo. Ahí estaban Francisco de Narváez, Mauricio Macri, Felipe Solá, y ahora cada uno parece estar por su lado. Te quería preguntar puntualmente sobre el tema Francisco de Narváez. ¿En qué están pensando? ¿En qué se puede trabajar con vistas a que haya una alianza también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Nosotros estamos trabajando en reeditar esa experiencia exitosa que vos decías del año 2009, ¿no? Nos parece que
que podemos seguir trabajando en conjunto. Tenemos muchas coincidencias con Francisco en cuanto a la propuesta política. Él es uno de esos dirigentes que se viene al diálogo, a conversar, a discutir, a ponernos de acuerdo cuando tenemos que estar de acuerdo y bueno, y disentir cuando a veces, porque en toda fuerza política y en toda propuesta política también hay disensos, pero tenemos muchas coincidencias con él y vamos a seguir trabajando para encontrar una propuesta común con Francisco. ¿Gabriela Michetti podría ser compañera de fórmula de Felipe Solá? ¿Es una posibilidad? Es una posibilidad, es una posibilidad. Lo cierto es que nosotros no descartamos ninguna posibilidad. Sea que alguno de nuestros dirigentes valiosos, como es el caso de Gabriela o como pueden ser los otros, acompañen una fórmula presidencial o como que encabecemos nosotros una alternativa presidencial en el 2011, digamos. Nosotros en octubre vamos a tener una propuesta electoral, insisto, porque esto es importante, porque quiero que quede claro que el PRO no abandona esta lucha. El PRO no se va a cerrar en la ciudad, sino que también va a tener un candidato. El PRO a presidente. Es un partido que es nuevo, viene creciendo de a poco, se está desarrollando en muchos distritos y no vamos a abandonar nuestra estrategia de construcción nacional. Nosotros nos parece importante y la Argentina aparte se merece un cambio para el nuevo gobierno. ¿Cómo va a sostenerse el PRO en la ciudad en caso de lograr la reelección? Ya Mauricio Macri había señalado: estamos dispuestos a soportar 4 años más de bombardeo si es que en la Casa Rosada sigue Cristina. ¿Cómo van a aguantar ese bombardeo? Primero hay que ver si sigue Cristina, ¿no? Que todavía falta mucho y yo creo que va a ganarlo algún candidato de los opositores. Pero bueno, más allá de eso, si vuelve Cristina o reelige Cristina, nosotros vamos a intentar dialogar con ella, estamos abiertos, esperemos, ella va a estar más tranquila seguramente, y nosotros vamos a plantear que nuevamente vamos a ir a las reuniones que nos convoquen, vamos a ir a conversar con ellos. Cada vamos vez a tratar, son menos, ¿no? Sí, pero vamos a tratar de acordar política. Nosotros no renunciamos a acordar políticas. La campaña es una buena herramienta para el acuerdo de políticas con los sectores de la oposición, porque si ustedes recuerdan, en la campaña del 2007 salió el compromiso que después terminó con la derogación del artículo 7º de la ley Cafiero, que es la modificación del artículo 7º, que terminó con la posibilidad de crear la Policía Metropolitana. Y eso fue parte del debate de la campaña electoral y un compromiso asumido por el kirchnerismo en la campaña electoral. Así que yo creo que por ahí esta campaña se trata en cuestiones de la autonomía, cuestiones que tienen que ver de las relaciones de la ciudad con la nación, que pueden ser importantes para plasmar una estrategia política de cara al nuevo gobierno de la ciudad y de cara al nuevo gobierno nacional. Martín, gracias. No, gracias a todos. Ahí estaba el legislador porteño Martín Ocampo, un hombre de Mauricio Macri, quien ha decidido ir por la reelección en la ciudad. Una pausa y ya cerramos. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Armá tu crédito. Armá tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Queremos que sepas que pagar es contribuir para que podamos enseñar que el alcohol al volante mata. Cuidar a los chicos y cuidarnos todos. Pagar es contribuir con la misma sociedad en la que vivimos. ARBA. Buenos Aires, la provincia. Bueno, Gabriela, se bajó nomás Mauricio Macri, él lo presentó como ir por la reelección en la ciudad. Inicialmente es un paso atrás, ahora abroquelarse en la ciudad. Recién hablábamos con el legislador Martín Ocampo, sin perder de vista que algún candidato a presidente hay que llevar. Fue muy curiosa el acto, ¿no? Ahí lo vemos a Mauricio bailando, mucho color en la ciudad, pero lo cierto es que es un paso atrás, ¿no?
Y es que esta es la tercera vez que Mauricio Macri decide no ser candidato presidencial, y no solo para la propia estrategia nacional del PRO es una complicación, sino también para todo el espectro de centro-derecha, que se quedó sin un candidato con grandes chances de tener un buen desempeño electoral. Los encuestadores mencionaban la posibilidad de que rondara un 30%, que es un capital nada despreciable para quien quiera hacer carrera política y no solo competir para ganar. Lo cual lo hubiese convertido en el referente opositor por excelencia en los 4 años de mandato, en el caso de que ganara, como dicen las encuestas, el oficialismo otra vez. Pero hubo una reunión de Mauricio Macri con Francisco de Narváez antes de hacer el anuncio el sábado. Y en esa reunión se dijeron algunas cosas, ¿no? El miércoles pasado Macri se reunió con Francisco de Narváez para comunicarle personalmente la decisión de competir otra vez por la jefatura de gobierno porteña. Esa fue una reunión bastante áspera, porque Macri en cierto modo le planteó que si bien él iba a competir por la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, quería recrear lo que había sido el espíritu de Unión Pro, aquella vieja alianza en la que también estaba Felipe Solá y que tenía características nacionales, pero el punto de conflicto es ¿quién negocia los acuerdos nacionales? De Narváez tiene avanzado un acuerdo con Ricardo Alfonsín a través de 2 o 3 interlocutores por cada uno de los partidos políticos, y concretamente de Narváez le preguntó a Macri: que vos participes en las negociaciones en la provincia de Buenos Aires, ¿implica también que nuestro sector, el sector de Narváez, tenga espacio en la lista que va a llevar el PRO en la ciudad de Buenos Aires? Macri le dijo que no. Ahí se cortó la conversación. De uno y otro lado dicen que la conversación no está rota, que el diálogo no está terminado. Faltan 10 días para presentar las listas de candidatos en la ciudad de Buenos Aires y varios meses para transitar todavía hasta las elecciones de octubre en la provincia de Buenos Aires. Se viene una definición clave en el oficialismo. Con el dedito, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, encuesta en mano, va a decidir muy pronto quién será su candidato a jefe de gobierno en la ciudad de Buenos Aires. Será con el dedo, no con una interna democrática, pero así están las cosas en el oficialismo. Daniel Fismus está en cabeza, aparentemente. El corazoncito de Cristina está con Amado Boudou, el ministro de Economía, y el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, también es otro de los precandidatos en la ciudad de Buenos Aires. Habrá que ver, será clave para definir el futuro electoral en la ciudad. Nos vamos, nos reencontramos como siempre el martes próximo a las 13 con esto que es Asteriscos TV aquí en Canal Metro. Gracias.